Bien, entonces, grabación iniciada. Bienvenidos a su clase de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Hoy es miércoles 8 de mayo, como se fue el año, de 2024 y son las 10:17 de la mañana. Entonces, continuando con la clase del miércoles pasado, el sábado tuvimos algunos problemas y no pudimos dar clase. Nos estamos atrasando un poquito. Así que yo voy a ir relativamente más rápido ahorita. Entonces, sin mucho preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces habíamos quedado en la segunda parte de las propiedades de los materiales, que son, como ya habíamos visto la primera parte, propiedades químicas, propiedades físicas, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora la segunda parte, que son propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas y térmicas. Ya algunas de estas la habíamos visto antes. Propiedades de los materiales como resultado del tipo de enlace. Ya ustedes recuerdan que lo que le da fuerza al enlace es la energía de enlace. Y la energía de enlace mayor la tienen los enlaces metálicos, por lo tanto están en el tope de la lista, son los más fuertes. Luego, los siguientes enlaces en el orden de energía son los enlaces covalentes. Por lo tanto, los polímeros, que tienen principalmente son materiales con enlaces covalentes, están de segundo orden. Finalmente, los cerámicos tienen una energía de enlace moderada porque son enlaces iónicos y están de terceros en la lista. Ojo, la energía de los enlaces tiene que ver con ciertas propiedades, ¿cierto? Por ejemplo, la cohesión de los metales, la flexibilidad de los polímeros y la tenacidad de los cerámicos. ¿Ok? No tiene nada que ver con, por ejemplo, que un metal es mejor que un polímero. No, no, no. Yo no estoy hablando aquí de calidad, ¿cierto? Estoy hablando simplemente de propiedades que les da esos tipos de enlaces. Entonces, los metales se caracterizan por su alta conductividad térmica y eléctrica, son opacos y por lo general pueden ser pulidos, aptos a obtener lustre. Eso tiene que ver con las características, por ejemplo, las ópticas, que son, como vamos a ver después, el brillo, el color, etc. Y por lo común son relativamente deformables y pesados. Eso con respecto a los metales. ¿Qué pasa con los polímeros? Son notables por su baja densidad, pero son ligeros. Fíjense que los polímeros son los únicos materiales que sin tener, o mejor dicho, sin ser huecos, flotan en el agua. Es decir, que los polímeros son menos densos que el agua, y siendo el agua un líquido, y los polímeros normalmente son sólidos. Entonces, eso se explica por las características, bueno, varias características, específicamente la del tipo de enlace. Se utilizan comúnmente como aislante eléctrico o térmico. Son pobres reflectores de la luz, tendiendo a ser transparentes o translúcidos. Algunos. Tengo que decir que en China ya existen polímeros ultra refractarios. ¿Qué significa eso? Esa palabra significa que son polímeros que tienen una emisividad muy alta, que reflejan la luz, pues básicamente reflejan la luz. Entonces, en China ya se venden espejos flexibles. ¿Ustedes creen esa cosa? Los espejos normales, los que yo conozco, los comunes y corrientes, no son nada flexibles, por supuesto, porque están hechos de un material cerámico o vitrocerámico. Son vidrios que tienen una película de plata, plata electrodepositada. Y por supuesto, la plata, siendo un material netamente metálico, tiene una alta refractancia, es decir, la capacidad que tiene de reflejar la luz una vez que la toca. Por eso que se llaman espejos, ¿cierto? Un espejo
transmite lo que llega. La luz se transmite cuando llega. Claro, si es un buen espejo. Pero ahora los polímeros que no tenían esa capacidad, resulta que han fabricado unos polímeros que se aproximan a eso. Entonces, si ven alguna propaganda que espejos flexibles, bueno, chévere. Son un tipo de materiales muy particulares. Cerámicos. Perdón. Eh, Fíjense que los polímeros son pobres reflectores de la luz. Eran pobres reflectores de la luz, tendiendo a ser transparentes o translúcidos. Tendían en el pasado a ser transparentes y translúcidos. Y algunos son flexibles y soportan un cierto grado de deformación. Listo. Cerámicos. La propiedad resaltante es su dureza. Ok, el enlace iónico, que es lo que caracteriza a los cerámicos, aunque tiene una energía moderada, una energía de enlace moderada, resulta que son muy solubles en agua, o por lo menos una mayoría de ellos son solubles en agua, ¿cierto? Es decir, que el agua puede proporcionar o disminuir la cantidad de energía necesaria para romper esos enlaces y transformarlos, esas sales y minerales, en iones. Y al mismo tiempo es responsable de la dureza de los cerámicos. Dice, cerámico, la propiedad resultante de su dureza, lo que los hace quebradizos, buenos aislantes eléctricos y térmicos, y tienden a ser mecánica, térmica y químicamente resistentes. Ok, cierto. Los cerámicos son todo eso. Por cierto, disculpe. Una de las características tanto de los polímeros como de los cerámicos es que no conducen la electricidad. ¿Por qué? ¿Por qué no conducen la electricidad? Porque ni el enlace covalente ni el enlace iónico tienen una nube de electrones libres, como si lo tienen los enlaces metálicos. Ya yo había hablado de la teoría de la nube de electrones antes. Así que o mejor dicho, si sale en el examen, spoiler, me lo pueden explicar. Propiedades eléctricas. Ya se estableció al enlace metálico como la razón de las excelentes propiedades de conducción eléctrica de los metales. ¿Por qué metales como el cobre y la plata, con solo el electrón de valencia, son mejores conductores de electricidad que el magnesio, que posee dos? Buena pregunta. ¿Por qué el silicio con 4 electrones tiene baja conductividad cuando debería tener una alta? ¿Por qué los materiales plásticos y cerámicos son buenos aislantes eléctricos y térmicos? Dice, ciertas explicaciones tienen mucho que ver con la forma de los enlaces y cómo están distribuidos electrones. La conductividad eléctrica de los materiales depende por mucho de la naturaleza de los enlaces atómicos. Los materiales unidos, tanto iónica como covalentemente, son pobres conductores eléctricos, ya que estos tipos de enlaces son bidireccionales. Por ejemplo, son direccionales. Caso grafito y diamante. El modelo clásico de conducción fue reemplazado por la teoría de las bandas, que se basa en una distribución electrónica de las cargas que hay sobre los átomos. El pequeño cuadrado anaranjado sobre esta diapositiva dice: el aislante perfecto para las aplicaciones eléctricas sería un material absolutamente no conductor, pero este material no existe. Repito, un material absolutamente conductor no existe. Siempre hay una resistencia a la conducción. Okay. Los materiales empleados como aislantes siempre conducen algo, la electricidad, ¿okay? Pero presentan una resistencia al paso de corriente eléctrica muy alta, 2,5 por 10 a la 24 veces mayor que la de los buenos conductores eléctricos como la plata y el cobre. ¿Cuál es la diferencia?
existente entre un conductor, un semiconductor y un aislante? Es sencillo. Los conductores son todos aquellos que poseen menos de 4 electrones en la capa de valencia. El semiconductor es aquel que posee 4 electrones en la capa de valencia y el aislante es el que posee más de 4 electrones en la capa de valencia. Y eso básicamente resume muchas de las propiedades que nosotros vemos en los materiales. La teoría de banda, ya nosotros habíamos hablado una parte sobre la teoría de banda. Vamos a ver este pequeño ejemplito. Es el sodio. El sodio tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, lo que da 11, ¿cierto? El número atómico del sodio es 11. Los 11 electrones, los 11 protones, los aproximadamente 11 neutrones. En la tablita, para ver, que está al lado, ¿no aparece sodio? Ay, no. Bueno, a ver, la primera banda de orbitales electrónicos de un sólido que contenga niveles de energía vacíos, es decir, no ocupados, se denomina banda de conducción. El sodio y otros metales alcalinos de la columna 1A, columna 1A del grupo 1A de la tabla periódica solo tiene un electrón de nivel S. Ahí está. El sodio solamente tiene en su capa de valencia un conductor, el 3s1. Por lo que la banda 3s está solo medio llena. En consecuencia, se necesita muy poca energía para excitar electrones y que estos pasen a niveles de energía desocupados en la banda de valencia. El sodio, por lo tanto, es un buen conductor eléctrico, ya que requiere de muy poca energía para producir un fluido de electrones en su interior. El cobre, el oro y la plata también tienen bandas externas S desocupadas. Si no me creen, vayan a la tabla periódica y chequen lo del cobre, el oro y la plata. Se darán cuenta de que tiene orbitales S desocupados. Por eso que es fácil subir y bajar los electrones a la banda de conducción. Un metal monovalente, cobre, oro y plata. En un metal monovalente hay una banda de energía que está medio llena y los electrones en la banda de valencia pueden ser energizados y acelerados fácilmente debido a que hay estados cercanos de nivel superior libres en la banda de conducción. Ahí está en la figura, por ejemplo, el magnesio en la última capa tiene un electrón 3s1, el orbital S está medio lleno. Entonces, con un poquito de temperatura o con un fotón de luz se excita y el nivel, o mejor dicho, el electrón en ese nivel 3s1 sube, asciende hasta la banda 3p, que es la banda de conducción del magnesio. Por lo tanto, el magnesio es buen conductor de la corriente. ¿Okay? Pero el aluminio, vamos a ver, el aluminio está lleno en la banda S. El aluminio está lleno en la banda S y solamente tiene un 3p1, es decir, solamente tiene un electrón en la banda P, ¿cierto? Y en la banda P resulta que no es necesariamente tan fácil excitar. El aluminio es un conductor, sí es, pero parece que no tan bueno como el magnesio, parece. A ver, vamos a ver qué dice la teoría. En el caso de un metal trivalente como el aluminio, se da la conductividad porque hay muchos niveles P desocupados. Bueno, sí es conductor porque los niveles de los orbitales P están desocupados, lo que permite la movilidad de los electrones. El hierro y otros metales de transición tienen menor conductividad debido a la complejidad de los niveles de energía en la región donde las bandas S y P, o tal vez D, se traslapan, se superponen unas a las otras. Entonces no es un juego determinar las propiedades
magnéticas, eléctricas de conducción de un determinado metal. Sin embargo, si uno tiene una idea de sus estructuras atómicas y la posición de sus orbitales moleculares y de sus electrones vacíos y de sus niveles electrónicos vacíos, entonces uno puede por lo menos concluir que un determinado metal es conductor o no es conductor, o es pobre conductor, conductor, semiconductor o aislante. Aquí la tablita muestra el nivel de conductividad abajo en el eje de las X, conductividad versus el tipo de material. Entonces, ¿cuáles son pobres conductores? Muy malos conductores, el hierro y el titanio. Va. Ustedes se pueden ir y ver y chequear cuáles son los electrones en las bandas del hierro y del titanio, que no están muy lejos. Esos son los malos, los pésimos, ¿cierto? El hierro y el titanio. Ahora bien, que si un metal sea moderadamente malo o regular, de malo a regular, tengo soluciones de níquel. Ahí dice níquel plata, pero la plata es buena, pero el níquel es malo. El resultado de mezclar níquel con plata es que la conductividad es mala. También metales como los bronces, bronce al estaño, bronce al silicio, son de regulares a malos en términos de conductividad. Ahora los de regulares a buenos, por lo menos el latón. El latón, ya sea latón rojo o latón amarillo, tienen mucho de cobre y el cobre es muy bueno, muy buen conductor. También las aleaciones como cobre al berilio se tienden de regulares a buenas. El latón con alto cobre, cobre con zinc, dependiendo de la cantidad de latón de cobre que tenga, tenderá a ser de moderado a bueno. Y el zinc, ahí más o menos, tiene algunas de las características de conducción intacta. Es decir, cuando el zinc no está mezclado con nada. Ahora vamos con los buenos conductores. Tenemos el magnesio, el aluminio, los que tienen orbitales vacíos, ¿recuerdan? El oro, plata, cobre, etc. Y el bronce conductor. El bronce conductor que tiene unas cantidades apreciables de cobre y oro y plata. Haciéndolo un bronce bastante costoso. Por lo menos no es un bronce normal. Factores que afectan la conductividad de un elemento. La conductividad de un elemento disminuye al agregársele un segundo elemento, formando una aleación. Ojo, eso de disminuye, vamos a ponerlo así. Si la conductividad de un elemento es buena y le agregas un elemento de conductividad mala, obviamente que va a disminuir. Si la conductividad de un elemento es buena y le agregas otro elemento con una conductividad mejor, obviamente que va a aumentar. Entonces la mezcla podríamos decir que es beneficiosa. Ahora también puede ser que un elemento tenga una conductividad mala y le agregas otro elemento con conductividad mala, pues seguirá siendo malo, ni modo. Ahí no hay ninguna sorpresa, ¿cierto? Pero si tomamos un elemento con conductividad mala y lo mezclamos con un elemento de conductividad buena, entonces ahí hay que analizar el caso, porque pueden dar algunos resultados, incluyendo algunas sorpresitas. Sigo leyendo. La adición de átomos extraños causa la distorsión de la red metálica que impide el movimiento de los electrones, aumentando la resistividad. Ok, ¿qué es la resistividad? La resistividad es la capacidad de los materiales de resistirse al paso de corriente. Un material, cuando está bien ordenadito, tendrá poca resistividad, y un material que tiene un desorden por dentro tendrá
¿qué fue lo que dije? Un material que está ordenadito tendrá poca resistividad y alta conductividad. Y un material que está desordenado tendrá alta resistividad, perdón, baja resistividad y alta con ya me volví un cubero. Ok, a ver, a ver, a ver. Veamos cuáles son, un poquito aquí. Conductividad eléctrica. Ahí tenemos algunas figuras, unas figuras ciertamente algo interesantes. Voy a tratar de poner esto más grande. En la figura de la derecha tenemos varios metales: estaño, aluminio, astato, silicio, fósforo, etcétera. Y se midió la conductividad eléctrica versus ¿qué? Versus la concentración. Elemento agregado. ¿Cuál es el elemento agregado? Plata. Efecto de varios elementos de la hierro, varios. Bueno, la figura parece que no está muy bien explicada. Parece, porque en el eje de las X solamente dice elemento agregado y el porcentaje, pero no me dice exactamente cuál es ese elemento agregado. Puede ser que yo empiece, por ejemplo, con plata y le agregue estaño, plata, selenio y le agregue estaño, o hierro y le agregue bario, pero en realidad no te sabría decir exactamente para qué es esta figura de aquí. Ok, aluminio, conductividad versus conductancia. Ahorita más adelante explicamos lo que es la conductancia. Ya sabemos que es la conductividad, es la capacidad de permitir el paso de corriente. Definiciones sin concepto. Perdón, propiedades magnéticas. Ajá. Saltamos de las propiedades eléctricas a su prima hermana, las propiedades magnéticas. Dice, la magnetización ocurre cuando ¿qué? Los dipolos magnéticos, ya sea inducido o permanente, se orientan por interacción entre el material magnético y el campo magnético. ¿Ok? Entonces, la magnetización tiene que ver con dos cositas. Primero, que el material tiene un dipolo, ¿verdad? Si el material tiene un dipolo, ¿qué es un dipolo? Un dipolo es cuando en el átomo un electrón gira en una dirección mientras que el otro electrón, ustedes saben que los electrones siempre vienen en pareja, ¿cierto? Por ejemplo, el orbital S tiene 2, el orbital P tiene 6, es decir, 3 parejas. Eso sería el orbital. El orbital D tiene 10, que serían 5 parejas. Y el orbital F tiene 14, que serían 7 parejas. ¿Cierto? Un material es magnético, se magnetiza o tiene capacidad de magnetizarse cuando los electrones giran en direcciones contrarias en un campo magnético. ¿Sí? Dice, cada electrón de un átomo tiene dos momentos magnéticos, originados por el movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo y el giro del electrón sobre su propio eje, lo que se llama el spin del electrón. Cada nivel discreto de energía puede contener dos electrones, cada uno con un spin opuesto al otro. Por lo que si el nivel de energía está totalmente ocupado, no habrá momento magnético neto. ¿Ok? Repito, si el nivel de energía está totalmente ocupado, entonces no habrá momento magnético neto.
el material no conduce o no puede ser magnetizado o no puede ser imantado. Número 4. Las fuerzas y campos magnéticos se originan por el movimiento del electrón. Ya nosotros sabemos que eso ocurre en metales, ¿cierto? Repito, las fuerzas y campos magnéticos se originan por el movimiento del electrón. Y esto solamente ocurre en metales, en enlace metálico. ¿Ustedes han visto un plástico o un polímero magnético? No. ¿Un cerámico magnético? No. ¿Puede haberlos? Bueno, yo no puedo decir que no. Por ejemplo, ¿puede haber cerámicos con ciertas capacidades magnéticas? Sí puede. Lo que pasa es que estos cerámicos no son naturales, porque se le ha incorporado trazas de metal. Es decir, un material compuesto o composite es aquel material que es principalmente, por ejemplo, un cerámico, pero tiene pequeñas trazas de otros materiales, por ejemplo, metales. Un cerámico metálico. Un cerámico metálico tiene todas las propiedades de los cerámicos y algunas propiedades mejoradas de los enlaces metálicos. Por lo tanto, puede haber un cerámico magnético, tal vez, si le agrego un poquito del metal en la composición del cerámico, sí podría haber. Ahora, las aplicaciones de eso todavía no sabemos, por lo menos yo no sé para qué yo podría hacer algo como eso. 5. Cuando los electrones se mueven a través de un hilo conductor me refiero a un hilo metal, ¿cierto? Conductor igual metal. Cuando los electrones se mueven a través de un hilo conductor se genera un campo magnético a través del hilo, pero el magnetismo de los materiales también toma importancia, pero el magnetismo de los materiales también toma importancia las fuerzas y campos magnéticos originados por el spin intrínseco de los electrones y su movimiento alrededor del núcleo. Esto está un poquito complicado de entender, sin embargo yo creo ser capaz de explicarlo en palabras sencillas. A ver, ok, primero, ¿qué necesito para lograr un campo magnético? Necesito un hilo conductor, es decir, un alambrito de metal. No puede ser un alambrito de hierro, porque el hierro es muy mal conductor. No. Tampoco puede ser un alambre de titanio, por lo mismo. El titanio es malísimo conductor. Tendrá que ser un alambre de cobre, cuando menos, plata, oro, etcétera. ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, cuando fluye corriente a través de ese hilo conductor se genera un campo magnético. Y ese campo magnético depende de cuál es el movimiento de los electrones allí. Por ejemplo, en el caso del aluminio, ya nosotros habíamos visto que en el orbital P del aluminio solamente había un electrón. Y ese electrón estaba completamente movible, ¿cierto? Entonces, el aluminio puedo predecir que es mucho más magnético que el magnesio. El magnesio también es un buen conductor. En el orbital 3s solamente tiene un electrón y por lo tanto ese electrón es fácilmente excitado, ¿cierto? Por lo tanto ya nosotros habíamos dicho que el magnesio es muy buen conductor eléctrico, pero ¿será un buen conductor o será un buen material magnetizable? La respuesta es no. La magnetización que uno puede lograr con el magnesio es pequeña, porque no tengo tanta movilidad eléctrica. Sí tengo una buena movilidad, pero no tanta como por ejemplo el aluminio. En el caso del hierro, bueno, nosotros sabemos que los imanes son de hierro, pero ¿por qué? Bueno, en el caso de hierro tenemos dos electrones que pueden ser fácilmente movidos hacia la capa de conducción, ¿cierto? Es decir, que es relativamente aunque es un mal conductor, es un buen ejemplo de que se puede magnetizar un mal conductor y viceversa. ¿Se puede magnetizar un buen conductor? Depende de cuáles son los electrones que giran en su
en su alrededor de su núcleo, en su última capa de valencia. Esto está un poco complejo, pero ya ustedes saben em, que podemos seguir buscando información al respecto de esto. Conceptos. Analizando la distribución electrónica de un átomo, siempre que el nivel de energía esté totalmente ocupado, no habrá momento magnético neto. ¿Okay? Repito, si el nivel de energía de este átomo está totalmente ocupado, no habrá momento magnético neto. ¿Qué necesito para el momento magnético? Necesito que haya un electrón que esté girando en una dirección y que no haya otro electrón que esté nulificando este efecto. Entonces tienen que siempre, repito, para que haya un momento magnético, los electrones tienen que venir impares. Uno de los electrones tiene que estar impar, porque si hay dos electrones, uno gira a la derecha, otro gira a la izquierda y el efecto se cancela completamente. Considerando en este caso la interacción entre los electrones de valencia, vemos una tablita ahí que tengo los metales de transición, algunos metales de transición con los electrones que tengo en la capa de valencia, y vemos que, por ejemplo, escandio, titanio, ¿cierto? Vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel y cobre. Solamente están allí representados en esa tabla. Solamente están representados en esa tabla los que tienen orbitales en la capa 3D y 4S. Dice, con excepción del cobre y del cromo, cobre y cobre, a ver, el último y parte del medio, los electrones de valencia del nivel 4S están totalmente apareados, están llenos. Lo único que no tienen electrones llenos en el orbital 4S son esos dos, el cobre y el cromo. 4S es la última columna de la derecha. El cobre tiene una capa 3D completamente ocupada. Fíjense, el cobre tiene la 3D, o sea, las 5 columnas del medio totalmente llenas, por lo que no presenta un momento magnético neto. Bueno, debería presentar, ¿cierto? Porque tiene un 4S vacío. Debería presentar, pero es tan pequeño que se desprecia, digo yo, ¿cierto? Ahí dice que él no presenta un momento magnético neto, el cobre. ¿El cobre es magnético? No, el cobre no es magnético, ¿cierto? Porque el campo magnético que presenta el cobre es pequeñito. Los electrones en el nivel 3D de los demás elementos de transición no están apareados. No, o sea, solamente el cobre tiene todo el orbital 3D full. El resto tiene todavía espacio para crecer. ¿Ok? No están apareados y tienen un único spin, por lo que en un metal de transición cada átomo tiene un momento magnético permanente. Todos ellos tienen su momento magnético permanente excepto el cobre, relacionado con el número de electrones no apareados. Cada átomo se comporta como un dipolo magnético. Cada pequeño átomo es un imán, dependiendo de, bueno, no dice aquí, pero esto va a depender de varias cosas que vamos a ver a continuación. Tipos de comportamiento magnético. Entonces hay varios, hay 4 por lo menos en esta diapositiva. Cuando se aplica un campo magnético a un conjunto de átomos, se observan varios tipos de comportamiento. Por ejemplo, tengo el metales no magnéticos. Estos metales no magnéticos o diamagnéticos simplemente no son afectados por un campo magnético. Pues los otros, vamos a ver qué pasa con los otros. Tenemos los metales magnéticos, por ejemplo, los ferromagnéticos y los paramagnéticos. Ya vamos a ver, los ferromagnéticos son obviamente aquellos materiales que tienen como principal componente el hierro.
y nosotros ya sabemos que el hierro tiene grandes propiedades grandes propiedades magnéticas, aunque muy pobre conductividad eléctrica, ¿cierto? Muy pobre eléctrica, sin embargo, es bueno para propiedades magnéticas. Y mientras que los paramagnéticos están aquí abajo. Pero ya va, voy a leer lo que es el diamagnetismo y lo que es el paramagnetismo. El diamagnetismo es una forma débil del magnetismo que es no permanente y persiste solo cuando el campo magnético es aplicado. Por ejemplo, cobre, oro, plata, alúmina son diamagnéticos a temperatura ambiente. ¿Por qué el cobre está en esta lista? Porque tiene un electrón 4s que está girando. Entonces no es que es completamente no magnético. Por ejemplo, como si lo fuera un metal que tuviera todos sus electrones de valencia llenos. No, el cobre todavía tiene un pequeñito electrón girando en el orbital 4s. Por lo tanto, es posible darle una cierta, es decir, reacciona entre un campo magnético, solamente que no es atraído por un imán. Tampoco el oro ni la plata. La alúmina, bueno, la alúmina es óxido de aluminio y se supone que no tampoco. Por eso los materiales diamagnéticos, repito, no son atraídos por un campo magnético, no se pegan a un imán. ¿Qué es el paramagnetismo? Al contrario del ferromagnetismo. El paramagnetismo se denomina materiales paramagnéticos a aquellos que presentan una pequeña susceptibilidad positiva por la presencia de campos magnéticos. Al aplicarse un campo magnético, los dipolos se alinean con el campo, usando la magnetización positiva. Sin embargo, debido a que los dipolos no interactúan, para alinearlos se requiere un campo magnético extremadamente grande y cuando se elimina el campo magnético el efecto se pierde. Por ejemplo, tengo el titanio, el aluminio y algunas aleaciones de cobre. Dice aleaciones de cobre, pero no todas en realidad. Las aleaciones de cobre a que se refieren estos materiales paramagnéticos son, como había dicho antes, las aleaciones que tienen cobre, un poquito de plata, un poquito de oro. Fíjense yo mezclando el cobre, que es un material malo. No, no es que sea malo. Es simplemente que tiene como propiedades magnéticas muy débiles. Entonces yo lo mezclo con otros materiales que son relativamente mejores del cobre para aprovechar o para darle una que otra mejora a las características magnéticas del cobre. En el cuadrito dice el diamagnetismo y el paramagnetismo son inducidos por un campo magnético aplicado y la magnetización permanece únicamente mientras se mantiene el campo. Es decir, yo prendo el switch del imán, el electroimán. Al pasar la corriente al imán se genera un campo magnético. Con ese imán puedo jugar con los metales, ¿cierto? Puedo jugar con esos metales, pero en el momento en que yo apago el switch y se quite toda la potencia del imán, entonces ya completamente pierde todo lo que había ganado cuando estaba en presencia de ese campo magnético. Tipos de comportamiento magnético, continuación. Ferromagnético o ferromagnetismo. ¿Qué es el ferromagnetismo? Es la creación de una gran magnetización en un material cuando se aplica un campo magnético. Después de la desaparición del campo, el material ferromagnético retiene una buena parte de la magnetización. Vean la diferencia entre el ferromagnético y el paramagnético. Los dos pueden comportarse de manera similar. El paramagnético, cuando yo paso el switch y desenchufo todo, el paramagnético pierde todas sus propiedades magnéticas, pero no pasa lo mismo con el ferromagnético, que sí tiene una especie de memoria, es decir, él conserva muchas de las propiedades magnéticas aún después de haber apagado la fuente del campo magnético, lo cual es súper importante, ¿cierto? Dice, en los materiales ferromagnéticos
se pueden mantener o eliminar a voluntad grandes campos magnéticos. Este comportamiento es causado por los niveles de energía no totalmente ocupados del nivel 3D. Es decir, que el cobre, olvídense. ¿O no? Las propiedades ferromagnéticas de los elementos de transición hierro, cobalto y níquel se deben a la forma en que los electrones desapareados se alinean en su red cristalina. El átomo de hierro posee 4 electrones desapareados y el átomo de cobalto 3 y el de níquel 2. A temperatura ambiente, para el hierro, cobalto y níquel, los espines de los electrones adyacentes se alinean en una dirección paralela por un fenómeno que se conoce como magnetización espontánea, sucediendo en regiones microscópicas denominadas dominios magnéticos. Bien, son las casi horas 10:58. Como para ver un poco más de la teoría ferromagnética tengo que introducir algunos conceptos. Lo voy a dejar para la clase que viene. ¿Alguna duda con respecto a eso? Cuando terminemos, disculpen, ya les voy a decir qué falta más o menos de este tema. Nos falta terminar la de las propiedades magnéticas, nos falta ver propiedades ópticas y ya, eso es todo. Propiedades ópticas y magnéticas. Y las propiedades magnéticas ya las vamos a terminar. Faltaría empezar y terminar las propiedades ópticas, que no debería llevarse demasiado tiempo tampoco. Después vamos a hacer un pequeño quiz para tener por lo menos la primera nota del material. Ese quiz va a ser lo que hayamos visto: materiales, introducción, propiedades químicas, físicas, a ver cuáles eran las otras, eléctricas, magnéticas, ópticas y a ver, ya va, Mecánicas. ok, aquí tengo eléctricas, magnéticas, ópticas y térmicas. Eléctricas, magnéticas, también hay ¿qué te voy a decir? Profe, Dígame. yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Usted nos va a pasar ese material por PDF, o sea, el archivo? No lo he pasado. Creo que no. Ajá, sí, deberías pasarlo. Ya te voy a pasar eso. A ver, estoy buscando dónde está la diapositiva de las propiedades. A ver, para mostrarse. Creo que estaba en el otro archivo, porque tengo dos archivos de esto y todavía estoy tratando de fusionarlos. No me he dado a la tarea, pero sí tengo que fusionar los dos archivos para pasar un solo PDF a ustedes. Sí, ya te lo voy a pasar. Entonces, terminamos aquí. Ok. Terminamos. Que pasen una feliz tarde, buen provecho. Y nos vemos el sábado. Dios quiera que no llueva ni que se vaya la luz. Euricel, tú tienes problemas los sábados con la luz, ¿verdad? No, lo que pasa es que a veces yo estoy haciendo el servicio comunitario. Ese es mi problema los sábados. Ya. Ok. Está bien. Bien, Diego. Nos vemos el sábado entonces. Por el Ok, favor de feliz Dios. día, profe. Feliz día, chaito. Chao.